Para quienes no me conozcan, yo soy Mariana Palova, soy autora de La Nación de las Bestias, que es un libro publicado por Editorial Océano, por el sello de Gran Travesía. Entonces, lo que yo voy a hacer el día de hoy es darles una plática de cómo es que cómo se publica un libro, tanto de forma independiente y cómo buscar como canales para que los publique una editorial. Quienes no conozcan mi historia, pues bueno, yo empecé siendo una autora autopublicada por allá en el 2017. Entonces le fue también al libro en esa época que pues unos meses después de haberlo publicado, pues los derechos fueron comprados por una editorial en Estados Unidos y luego por una editorial aquí en México. Entonces voy a contarles cómo fue todo este proceso, porque gracias a ello he podido como entrar al mundo editorial. Conozco cómo es el proceso editorial, tanto de forma independiente o autopublicada, como de forma editorial, porque también trabajo y hago portadas para editoriales en México y en Estados Unidos. Entonces, también en España, pero pues lamentablemente la cuarentena ahorita me tiene un poquito sin trabajo, pero esperemos que todo mejore. Aprovecho para mandarles un saludo a todos desde su casa, espero que estén a salvo, que estén tomando precauciones y bueno, vamos a tardarnos unos cuantos minutitos aquí. Voy a tratar de no extenderme mucho, porque generalmente los talleres de publicación pues son como de 4 horas, 5 horas, y vamos a hacer una platiquita más o menos amena. Bueno, les voy a empezar a contar, van a ser 2 partes. Primero, cómo puedo darles unos tips para que se autopubliquen, y después unos tips para cómo buscar una editorial, tanto editoriales independientes como comerciales, lo que son editoriales tipo Océano, tipo, no sé, Planeta, Random House, etc. Cómo acercarse a cada una de ellas. Entonces, vamos por la autopublicación. No sé si aquí hay alguien que desee ser escritor o que esté anhelando volverse escritor. Si es así, pueden mandarme todas las preguntas que tengan. Voy a hacerles una introducción rápida. Bueno, para empezar, creo que todos los que quieran ser escritores tienen que hacerse una pregunta muy importante. Muy, muy importante. Antes de pensar en si quiero ser autopublicado, si quiero ser parte del catálogo de una editorial. Tienen que preguntarse qué es lo que están buscando como escritores y qué tan pacientes son, sobre todo pacientes, y qué tanto están dispuestos a trabajar para lograrlo. Cuando tú decides hacerte un autor autopublicado, tienes una responsabilidad muy grande no solamente con tus lectores, sino también con otros autores, porque tenemos en general, bueno, los autopublicados tienen el estigma de que porque un libro no está sacado en un sello editorial no es bueno, o que el autor no es buen escritor y no es buen material, y pues bueno, son como son prejuicios que tenemos que irnos quitando. Lamentablemente muchas veces los autores autopublicados hemos tenido la culpa de que estos prejuicios existan, porque tendemos a no empezar haciendo las cosas bien. ¿A qué me refiero con hacer las cosas bien? Cuando tú quieres publicarte por tu cuenta, tienes que tener en cuenta: necesitas una buena portada, necesitas una buena maquetación, necesitas hacer un buen libro o un producto que pueda estar al alcance, bueno, más bien no al alcance, sino al nivel de una editorial. Entonces, les digo, esta va a ser una plática de 2 partes, primero de autopublicación y después de publicación editorial. También se me olvidaba, quédense al final de la plática, porque para todos los lectores de La Nación de las Bestias tengo una sorpresa para ustedes y tengo un anuncio muy importante, entonces quédense al final de la plática. Les va a gustar y les va a interesar. Bueno, al ser autopublicado, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Primero, saber qué tanto estás dispuesto no solo a invertir en cuanto a tiempo en tu historia, sino también en cuanto a dinero. Ser autopublicado es muy complicado, porque no podemos simplemente hacer una portada que nos encontramos en internet y que nos gustó, o robarnos la obra de algún artista, sino que hay que tener ciertas nociones básicas de cómo se maqueta un libro. Es decir, la maquetación es como la parte interior de un libro, donde ponemos como el texto. Tenemos que saber qué tipo de portada queremos, y sobre todo es súper importante saber a qué público nos estamos dirigiendo. Creo que hay una especie de tendencia últimamente, cuando la autopublicación se hizo, bueno, estalló este boom de la autopublicación hace unos, ¿qué serían? Unos 7 años, 8 años más o menos. Entonces la gente tenía esta tendencia de no saber exactamente
qué hacer con sus historias. Y uno de los principales problemas que veo generalmente los autores independientes es que no saben cómo clasificar su libro. Estamos como casándonos con la idea de que por el hecho de que escribimos algo que tal vez pensamos que nunca se ha escrito antes, no queremos etiquetarlo, no queremos como meter nuestras historias en un género, no queremos ponerles etiquetas, por así decirlo, y ese es el primer error que tenemos como autores. Lo más importante que tienes que hacer una vez que terminas con tu libro es saber a qué género pertenece. Si no estás seguro de a qué género pertenece tu historia, va a ser muy difícil que puedas llegar a tu público meta. Entonces tienes que eliminar todos los prejuicios que tengas, por ejemplo, hacia la fantasía, hacia lo juvenil, hacia qué ponerle etiquetas, que eso no está chido. No, la verdad sí está chido porque comercialmente es lo que te va a ayudar a llegar a tu público. Entonces, tu primer paso como autor es identificar qué tipo de novela tienes. Eso te va a ayudar a llegar a tu público meta. Después, si es autopublicado, por favor, por lo que más quieras, te lo suplico, búscate un diseñador, un buen diseñador, y ten la disposición de gastar una buena cantidad de dinero en tu producto. Algo que siempre les digo a mis clientes, bueno, para quien no lo sepa, siendo yo autora autopublicada, pues bueno, yo hice mi propia portada, yo hice mi propia maquetación. Les enseño. Esta es la edición autopublicada y pues es igualita como la que salió en la editorial, solo que con menos presupuesto. Entonces yo supe desde el principio que lo más importante era hacer un buen producto, que si tú lo vieras tanto en una estantería como en Amazon en digital, supieras que era algo profesional. Mientras más profesional sea tu libro, mientras más le inviertas en un buen diseñador, en un buen trabajo, en una buena maquetación, en una buena edición, más se va a notar que te importa tu libro. O sea, yo siento que tu trabajo como autor no solamente es escribir, sino también que te importa tu historia. Entonces los lectores vemos inmediatamente el compromiso que tienen los autores cuando ven su libro, cuando ven el producto y la forma en la que lo venden. Yo estudié diseño gráfico, pero he sido artista desde hace como 15 años más o menos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Entonces aprendí muchas cosas desde el punto de vista de la ilustración y el arte, como del punto de vista de diseño gráfico. Entonces hay que casarnos con las dos ideas, de que siendo autor autopublicado necesitas invertir en una historia. Ahora, de la autopublicación, ¿qué canales les recomiendo? Yo ampliamente, aquí en México, también hay que aclarar otra cosa. Los canales de distribución independiente no funcionan igual en México, ni en Estados Unidos, ni en España. Aquí en México yo les recomiendo que si vas a autopublicar tu libro, lo subas, esta es mi opinión, pero esta es mi opinión también de estudio de mercado, súbelo solamente a Amazon. Hay gente que tiene su libro en Apple, que lo tiene en Kobo, que lo tiene en esta nueva plataforma de Gandhi, que lo tienen en Amazon y lo tienen en todas las plataformas que se pueden encontrar, lo suben en todos lados. Y realmente, estadísticamente en México, esas plataformas de venta independientes esas plataformas de venta no son muy costeables. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los libros electrónicos se compran en Amazon. Entonces, si tú eres y los beneficios que te da Amazon cuando tú solamente te metes a trabajar con ellos, por así decirlo, son bastante amplios. Entonces, yo recomiendo que siendo autor autopublicado solamente te metas por ahora en Amazon. Si quieres aventarte a otras plataformas, les digo Kobo o lo que ustedes quieran, es decisión propia, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Este no es un anuncio publicitario para Amazon y yo sé que estamos tratando de derribar a ese monstruo capitalista que está destruyendo las librerías, pero estamos hablando del sector independiente en el que desafortunadamente pues los autores independientes todavía sufrimos mucho dolemos mucho de esta pata que es encontrar canales que sean justos para todos. Entonces, bueno, cuando tú solamente te suscribes como autor autopublicado a Amazon, tienes la ventaja que tu libro lo puedes regalar un par de días o puedes hacer promociones, cosa que ya no te permite hacer si tú estás como con otros portales digitales. El catálogo de promociones que te puede dar Amazon como autor independiente es enorme. Yo creo que no podemos meternos completamente al tema por ahora, pero a grandes rasgos sí, yo les recomiendo que se metan a Amazon como autores independientes y primero empiecen a vender ahí. Ahí es donde yo tuve mi punto de ventas fuerte. De hecho, yo nunca participé en ninguna otra plataforma que no fuera esa. Otra cosa importante, consideren lo de la impresión.
muchos autores me preguntan, bueno, yo quiero ser un autor independiente, ¿cómo le hago para imprimir mi libro? Hay varias opciones, yo les voy a hablar solamente de dos. La opción de tirajes grandes y la opción de tirajes cortos. ¿A qué me refiero con un tiraje corto? Tú terminaste tu libro, lo tienes todo bonito, así, maquetado y es precioso y lo amas. Entonces quieres saber cómo puedes imprimirlo si eres un autor independiente. Tienes estas dos opciones. Si tú estás en una plataforma tipo Amazon, no sé, creo que Kobo no da esta opción, pero Bubox sí da esta opción de que tú puedes tener tu libro impreso con ellos y ellos imprimen todo lo que es tu libro, hacen lo que son los envíos a todo el mundo. Entonces tú con este servicio tú ya no necesitas meterte en una imprenta tradicional, por así decirlo, hacer un tiraje. Lo único que pasa es que cuando tú tienes tu libro arriba en Amazon o en el portal en el que tú quieras, libro que se compra, libro que se imprime. ¿Qué significa esto? Que tú ya no tienes que hacer un tiraje de 100, 200 libros o algo así para que tu libro se imprime y se venda. Un ejemplo, les voy a enseñar La Nación de las Bestias, la versión autopublicada. Esta es una edición que se hizo de tiraje bajo demanda, así es como se llama este tiraje corto. Libro que se imprimía, libro que se vendía. Si ven, no tiene solapas, está como peloncito, no tiene... bueno, este dice prueba, pero no tiene solapas y yo no necesitaba como hacer absolutamente nada más que subir el archivo de mi libro a Amazon y ya se imprimía solo siempre que alguien quisiera comprarlo. La otra opción, que es tiraje a grandes tirajes. Esto es cuando, por ejemplo, tienes una presentación de libro y quieres tener ejemplares disponibles. Lo que puedes hacer es ir a imprentas tipo Grope, groope.com.mx. Esa es como una de las imprentas más accesibles para autores independientes, donde tú puedes hacer tirajes desde 50 libros, me parece. No sé si ahora hacen menos. Hace 3 años, cuando yo estaba en este negocio, me parece que era esa cantidad de ejemplares. Y pues bueno, tú ya los pides en larga demanda y tienes que tener preparados tus archivos, pero pues obviamente necesitas un diseñador. Entonces regresamos otra vez al punto de partida. Para hacer un buen libro autopublicado tienes que tener un buen diseñador respaldándote. Una pregunta también muy importante que me hacen los lectores o los que quieren aspirar a escribir es: ¿cómo edito mi libro? Creo que uno de los problemas más grandes que tuve yo, por ejemplo, con La Nación de las Bestias siendo un libro independiente, es que no tuve como un editor como tal, no contraté un editor y por lo tanto mi libro era demasiado largo, tenía demasiadas palabras y la introducción era muy larga. Entonces creo que lo que hizo Editorial Océano al ya proporcionarme unos editores, pues fue que pudiéramos arreglar un poco ese problema. ¿Cómo podemos hacer con un editor? ¿Cómo se contrata un editor? Y la pregunta más importante, ¿podemos hacerlo? Los editores son muy costosos, se los digo desde ahora. Si el diseño, por ejemplo, nos sale, no sé, barato, 5,000 pesos hacer el diseño entero de nuestro libro, y si se nos hace caro, no se imaginan lo costoso que es tener un editor. Y un corrector de estilos ya ni les cuento. Los profesionales suelen, no sé, hay mercado para todo, pero un buen editor siempre te va a cobrar, no sé, unos 200 pesos por página. Así como lo oyes, unos 200 pesos por página. Bueno, no, 200 no, depende, hay unos que te cobran 80, pero pues bueno, no estoy muy seguro del dato, pero más o menos como unos 80. Los editores son muy costosos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para un autor independiente o si quieres mejorar tu libro? Es que tengas beta readers. No sé si me están llegando los mensajes o las preguntas, o si no hay preguntas hasta ahora, pero también si estoy yendo muy, muy rápido me pueden como levantar la manita y decirme, por favor, no vayas tan rápido. O si tienen preguntas, porque creo que aquí tengo una pregunta. No, espera. Ok, creo que están funcionando las preguntas. ¿En qué estaba? Que ya me perdí. Sí. La forma de editar sus libros. ¿Cómo saber si tu libro está bien, si le falta algo, si necesita arreglos en la trama o cualquier otra cosa? Consíguete beta readers. No sé si todos aquí saben lo que es un beta reader, pero un beta reader es generalmente alguien que les lee su libro antes de que ustedes decidan cómo publicarlo, de cualquier manera. ¿Qué es un beta reader? Son
son estas personas que leen su libro antes de que ustedes lo publiquen. Hay tres tipos diferentes de beta readers y los podemos englobar. Por ejemplo, el primer tipo de beta reader es alguien que, pues, mi amigo cercano o mi mamá o alguien que me quiere mucho. Este tipo de beta readers generalmente yo no los recomiendo porque son gente que no está como muy, ay, aquí hay una pregunta, pero no sé por qué no me salen. A ver, pausa. Cuando subes el libro a Amazon, ¿es en PDF o en algún formato especial? Cuando yo lo recordaba, cuando lo subías a Amazon era un PDF. Sigue siendo un PDF, pero Amazon tiene especificaciones muy exactas sobre las medidas que tiene que tener tu libro y sobre las medidas de márgenes de tu libro. Por ejemplo, esto es un margen, bueno, esto es uno de los márgenes, y Amazon te hace especificaciones muy rígidas sobre cómo tienes que subir este tipo de libros, pero generalmente sí es con PDF, perdón, sí es en formato PDF. Otra pregunta, ¿hay lectores betas profesionales que recomiendes? Sí los hay, y obviamente son lectores que cobran. O sea, yo les recomiendo que busquen en internet foros de beta readers. Hay beta readers que te cobran para saber, bueno, te leen tu libro, no te hacen críticas. Bueno, creo que algunos no te hacen una crítica, sino más bien se enfocan en decirte cuáles son las debilidades del libro. De hecho, eso es una parte muy importante de los beta readers, que no se enfoquen solamente en decirte si tu libro está bien o está mal, sino que te digan, bueno, más bien si les gusta la trama o si no les gustan los personajes o sino más bien que vean debilidades como, por ejemplo, el ritmo del libro, si va muy lento, si va muy rápido, si te falta explicar algo. Los beta readers generalmente sí tienen que ser personas muy neutrales. Les recomiendo dos cosas: que vayan por Google y busquen beta readers profesionales o de paga o foros de beta readers, o vayan a Facebook. Hay grupos de beta readers que ustedes les pasan sus libros y ellos los leen y entre todos se los checan y como que ahí se van haciendo retroalimentación. Bueno, ¿qué más se me va yendo en cuanto a la cuestión de la autopublicación? Otra cosa, les voy a decir cuáles son las ventajas y las desventajas de autopublicarse. Cuando tú te autopublicas, obviamente la primera desventaja es que no tienes como un canal de distribución. Que es un canal de distribución, por ejemplo, que es más difícil que tu libro esté en una librería tipo Gandhi, tipo Gonville o cosas así. Cosas que una editorial tiene más alcance. ¿Por qué es esto? Mucha gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no puedo meter mi libro autopublicado a una cadena como Gandhi o una cadena como Gonville? Esto tiene una explicación y es porque es extremadamente costoso. Si tú eres autopublicado y quieres tener tu libro en una estantería tipo Summers, tipo Gonville, es extremadamente caro hacerlo. Este tipo de cadenas generalmente más bien no te piden menos de 1000, 2000, de 1000 ejemplares, 500 ejemplares o 1000 para poder distribuir en sus librerías. Ahí va otra preguntita. En España he visto que hay, pero se les paga en euros. ¿Sabes el costo aproximado? Fíjense que el costo aproximado de un beta reader profesional tiende a ser casi que el mismo que un editor, porque generalmente los beta readers de pago hacen trabajos tipo editorial. Entonces, de por sí el euro ya es costoso. Yo les recomiendo que para los que no quieran pagar un beta reader profesional, se metan a estos foros de Facebook o de Google o en internet, donde lo que tú haces es que tú le pasas tu libro a una persona para que lo lea, un completo desconocido, y él te hace una retroalimentación, y a cambio tú lees su libro y tú le haces una retroalimentación. Entonces, teniendo unos 5 o 6 beta readers, digamos, tú ya puedes saber qué es lo que tienen estas personas en común, qué es lo que te están diciendo todos que necesitas cambiar de tu libro. Entonces ya no inviertes tanto dinero, ayudas a otras personas también, y sobre todo haces muchos contactos. Esto de meterse con los beta readers y de ayudar y de leer otros libros de otras personas te ayuda a hacer contactos. Entonces, les hablaba de las librerías. ¿Cómo puedo meter mi libro independiente en una librería? Sí puedes, pero es muy costoso. Les voy a dar un ejemplo. En mi ciudad conozco a unas personas que tenían un libro que pues era un libro cortito, como de 200 páginas, 190, 200 páginas. Entonces pues querían tener su libro en Gandhi, era como la ilusión más grande que tenían. Y al momento de meterlo a Gandhi,
el precio mínimo que podían ellos darlo a la librería, no para ganar el dinero, sino para no perderle, era como de 290 pesos. Entonces estás hablando de que un libro chiquito así, como de 100 páginas o 150 páginas, les costaba ya 290 pesos al precio al público, y pues obviamente es un precio que no se iba a vender. ¿Por qué pasa esto? Porque generalmente las librerías, sobre todo las grandes cadenas, te piden mínimo el 30% de tu libro, de la ganancia de tu libro, siendo que siendo autor independiente generalmente solo te ganas como el 50%, que es bastante, y entonces pues es muy costoso. Entonces es imposible como que puedas, no le ganas nada y tu libro termina muy caro y no se vende. Entonces sí, siendo autor independiente es mala idea tratar de meterte en una cadena. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que venimos sugiriendo toda la pandemia: apoya tus librerías independientes. O sea, hay más librerías aparte pues de las que ya conocemos. Entonces si tú eres autor independiente, trata de meter tu libro en una librería local. O sea, te van a apoyar muchísimo, y son gente muy entregada y que está dispuesto a vender tu libro también. Sobre todo si eres un escritor local, una librería local siempre va a tratar de vender tu libro primero que los demás. Siempre va a tratar de vender tu libro primero que el bestseller o que este o aquel, porque esos se venden solos y lo que quieren es ayudarte a ti a vender. Ok, déjenme ver si se me pasa algo sobre autopublicación. Estamos haciendo algo muy breve porque la verdad les digo, un taller de autopublicación me toma 4 horas darlo, con todo lo que necesitan aprender. Yo creo que ahorita, como ya llevamos unos 20 minutos hablando de autopublicación, ya nos podemos cambiar a cómo publicar mi libro con una editorial. Yo creo que eso es algo a lo que a ustedes les interesa mucho. Antes de que me vaya, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen un momentito para preguntarme? Ya no puedo ver toda la gente, no veo toda la gente que se une ni los mensajes que me están saliendo. Eso es súper raro. ¡Ah! Ya me salieron todas las preguntas, lo siento. Ay, perdón. A ver. Ok, ya me salieron las preguntas. Yo era como estoy bien mensa para esto de la tecnología, nada más tenía que darle hacia abajo y no estaba viendo las preguntas. Perdón, me voy a tratar de ir hasta arriba. ¿Cómo me llamo? Yo soy Mariana Paloma, perdón. Me siento bien torpe, lo siento. A ver, yo soy ilustrador y diseñador, por si alguien gusta. No te preocupes, aquí nos podemos nos podemos como hacer promoción. Me da mucha vergüenza, son como 5 millones de preguntas y yo acá tarugueando, pensando que nadie me estaba preguntando nada. Ok, ya llegué al inicio. Saludos desde Mérida. Hola, mucho gusto. Me han hablado muy bien de tu libro, espero leerlo pronto. ¡Ay, gracias! La nación de las bestias. Ya va a salir el segundo. A ver. ¡Ay, gracias! Buenas tardes, estoy muy bien, gracias. Planeas autopublicar tu libro y no puedo creer que mi primer en vivo sea un desastre. Una de mis dudas es si conozco lectores, noticias de la segunda parte. Quédense hasta el final del live, les voy a dar noticias súper geniales para todos. Un presupuesto, ya les había dado un presupuesto para los beta readers. Yo publiqué una novela gráfica a color de 72 páginas por 50 ejemplares y costó entre 9,000 y 12,000 pesos. Sí, de hecho, las novelas gráficas, para quien quiera hacer un libro, por ejemplo, para niños, es muy costoso, es bastante costoso. Sobre todo porque la impresión a color, o sea, es incomparable con una novela. Déjenme ver, se me fue una... ¿Cómo me llamo? Ya había dicho, soy Mariana Paloma. Correctores de estilo. ¿Cuál es la diferencia entre el beta y el editor? El beta es un lector no profesional. La diferencia entre un beta y un editor es que, por ejemplo, el editor también te conoce sobre estilo, sobre modismos y te corrige también la ortografía. La ortografía también es muy importante. Muchas veces un beta reader lo que te hace es que te da retroalimentación sobre la historia, pero tal vez este beta reader no sabe sobre ortografía, así como al pie de la letra, o reglas ortográficas, o este tipo de cosas. Entonces, sí hay diferencia profesional entre un beta reader y un editor. De hecho, un beta reader pues puede ser un completo extraño en internet, o inclusive para quienes sí se animen, un amigo o un pariente. Entonces un beta reader puede ser cualquier persona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ventajas le viste a la autopublicación y la edición formal? Ok. Esto mucha gente se van a sacar mucho de onda.
Pero la autopublicación ganas, bueno, si vendes muy bien puedes ganar tanto como si trabajaras en una editorial. Por ejemplo, en Amazon, cuando tú imprimes este libro, La Nación de las Bestias, en su tiempo costó costó 295 pesos cuando era autopublicado, y yo de eso me ganaba 160 pesos. Estamos hablando de que me ganaba casi... Yo estudié diseño gráfico porque no se me dan las matemáticas, así que voy a hacer un aproximado. Te ganabas el 50% de tu libro, y en una editorial aquí en México tú te ganas alrededor del 12 o el 8% de la venta total de tu libro. Y en México es ese porcentaje. En Estados Unidos creo que te ganas como el 4 o el 2%, solo que la producción allá sí es completamente diferente. Pero si te autopublicas bien y te mueves bien, puedes ganar bastante dinero porque te ganas un buen porcentaje, pero pues ustedes saben, eso depende de cómo muevas tu libro. ¿Quiénes son mis beta readers? Yo tengo mis beta readers para el segundo libro fueron, para el primer libro, La Nación de las Bestias, fue un profesor mío, que es un gran lector. No es él trabaja en el sector editorial, pero no en el sentido de corrección de estilo ni de texto, sino que de maquetación de libros, etcétera. Y es un gran lector. Entonces mi profesor fue uno de mis profesores de la universidad, fue mi primer beta reader. Mi super duper mejor amiga es una de mis beta readers porque ella ayudó mucho a crear esta historia. Entonces, más bien como que yo le hablaba mucho de esta historia, estuvo muy empapada con ella desde el principio. También tengo 2 beta readers que los conocí siendo ya ellos después mis lectores, que son personas muy honestas, y me duele mucho cuando me hacen críticas, pero son muy honestos y eso me agrada bastante. ¿Qué tan difícil es que tu libro triunfe en Amazon según tu experiencia? Es complicado porque el mundo editorial en Amazon o en independiente es súper competido. Yo creo que todos los días se publican fácil unos 1000 libros electrónicos así, y también depende mucho del género en el que tú escribas y en el país en el que estés escribiendo. Por ejemplo, en España el género que más se vende es el romance. Entonces hay como una especie de paradoja, porque el romance es lo que vende más. Entonces, si escribes romance vas a vender mucho romance, pero también vas a tener mucha competencia. Entonces, digamos que depende tu libro va a triunfar si tienes una buena presentación, si tienes una buena portada, si tienes una buena sinopsis, una buena edición, y también depende lamentablemente del mercado en el que estés publicando. En México, la verdad, yo no tengo ni la más remota idea de cómo logré vender casi 2000 libros autopublicados. No tengo idea de cómo pasó eso. Supongo que tiene que ver con la historia, porque está bien rara y la gente dice que es rara y nunca he leído algo así, pero tiene sus desventajas y desventajas. Supongo que pues tiene que ver también con la historia, pero también le eché muchas ganas en la mercadotecnia. Entonces, sí, la mercadotecnia te va a ayudar mucho a que tu libro tenga éxito. Vamos. ¡Ay, yo también los amo! Gracias por sus caritas. Miles de preguntas. Ya sé, perdón. ¿Cuánto tiempo me tardé en escribir mi libro? Me tardé en escribirlo 3 meses. En editarlo, así como maquetarlo y hacerle todo bonito, me tardé como 1 año. Y en autopublicado 1 año, y tardó otro año la publicación del libro ya en editorial. ¡Ay, gracias! Si quieres hacer un libro ilustrado es muy diferente. Sí, fíjense que autopublicar un libro ilustrado es muy diferente a publicar una novela o un libro de texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Amazon sí te da opción a que puedas imprimir a color, libros como a color, pero no son de muy buena calidad. O sea, yo no los recomiendo personalmente. Yo, cuando haces un libro ilustrado, sí te recomiendo que vayas con una imprenta tradicional a que te haga un tiraje, porque venderlo en Amazon o en este tipo de portales no es muy sencillo, y sobre todo porque si no tienes una Kindle o un lector que sea a color, pues no sirve de nada que lo subas. Te sale la imagen a blanco y negro y no vale la pena. Cuando te autopublicaste en Amazon, ¿lo hiciste tanto en inglés como en español? No, yo siempre me publiqué en español, y después llegó una editorial de Estados Unidos y compró los derechos, y la editorial tradujo el libro al inglés. Si quiero combinar entre un texto e ilustración, ¿es más costoso? Sí, es más costoso, y como les decía, no recomiendo que lo hagan a través de un servicio independiente, porque el papel suele ser muy delgadito, los terminados suelen ser mate, cosa que no se recomienda mucho para cierto tipo de libros, para la mayoría de los libros ilustrados,
Entonces sí es más costoso y no lo recomiendo. Hace un par de semanas me llegó un correo de Gran Travesía para una producción para publicar con ellos, pero me dio un poco de desconfianza. No sabría decírtelo porque no manejo como los sellos de Océano, y realmente esa pregunta se te la tendría que hacer a la editorial. Que yo sepa, no tienen ahora un sistema de coedición, que así es como se llama cuando una editorial te ayuda a imprimir tu libro pero no hace totalmente la publicación. No tengo idea, yo que ustedes lo revisaba directamente con la publicación porque no lo recomiendo. Ok, vamos a... Ya llevamos media hora de autopublicación. Vamos a cambiar a la siguiente sección, que es cómo publicar con una editorial, que mucha gente lo está preguntando. A ver, tengo 6 preguntas aquí. Ya vieron. ¿Tú eres beta reader? Mucha gente me ha pedido que sea beta reader, pero lamentablemente no tengo mucho tiempo de serlo, entonces este último año no he podido ayudar a nadie a betear. Solamente beteo cuando mis clientes me lo piden, pero es muy, para mí ahora mismo es muy complicado ser beta reader. A ver, ¿tu profesor beta reader te hizo algún cobro? No me cobró nada. ¿Cuál ha sido el reto más grande para escribir la segunda parte de La Nación de las Bestias? Yo creo que el tiempo que tuve que invertir en escribir en él. Porque el segundo libro de La Nación de las Bestias se supone que iba a salir en noviembre de 2017. Pero llegó el contrato de publicación para Estados Unidos y luego llegó el de Editorial Océano, entonces tuve que dejar por 2 años de escritura. Perdí el hilo del libro durante mucho tiempo, pero también aprendí muchísimo durante todo este tiempo que estuve dejando el libro a un lado. Entonces, ahora que está listo, no puedo esperar a que lo lean. Tengo miedo. Pero sí fue muy complicado porque tuve muchos baches al momento de escribir y también lidiaba mucho con las críticas del primer libro y eso me entorpecía mucho mi escritura. Lamentablemente yo soy una escritora que no tenía nada de experiencia. La Nación de las Bestias fue mi primer libro, entonces me fue muy difícil como aprender a lidiar con la crítica porque no tenía idea de cómo se hacía eso. Entonces todo lo que me decían me dolía mucho, entonces no sé, mi corazón se rompía muy fácil y eso me entorpeció un poco la escritura del segundo libro. La Nación de las Bestias, ¿de qué va? ¿Es fantasía, suspenso, como para qué lo recomiendas? La Nación de las Bestias es fantasía oscura, es una historia que es muy rara. Creo que el comentario en general que tienen todos mis lectores es que es algo que nunca han leído, a pesar de que pensemos que es muy choteada esa idea, se los juro. Algo que sí les digo es que el segundo libro de La Nación de las Bestias es algo que jamás han leído en su vida, eso sí se los aseguro. En México apoyamos el talento nacional. Así es, aquí me han apoyado muchísimo. Ok, vamos a pasarnos a la sección de cómo publicar con una editorial, porque yo sé que me dejaron tener todo el tiempo que yo quisiera. Sí, ¿verdad, Editorial Océano? Pero bueno. ¿Cómo publicar con una editorial comercial o independiente? A ver. Voy a poner tu publicación. Miren, es complicado. Para empezar, yo no puedo hablar mucho respecto... Bueno, sí puedo porque conozco cómo es el proceso y tengo amigos escritores que lo han hecho. En mi caso, Editorial Océano fue quien me ofreció el contrato editorial. El libro llegó al editor de juvenil de Editorial Océano de alguna manera y él lo leyó y le encantó, entonces me ofrecieron el contrato editorial. Entonces ahí yo no tuve como que hacer algo para llegar a la editorial. Lo que sí les voy a decir es que hoy en día es muy complicado que una editorial te lea un correo. Digamos, la primera recomendación que yo les voy a hacer a todos los que quieran publicar con una editorial es que no utilicen las redes sociales para llamar su atención. Es decir, si ustedes quieren publicar con Editorial Océano o con cualquier otra editorial, no manden mensajes privados a Instagram, no manden mensajes privados a Twitter o a Facebook. ¿Por qué? Porque ese no es el proceso para hacer una selección editorial y los editores no lo van a ver. Y reciben tantos mensajes al día de tantas personas que a ellos no les sirve de nada que tú les preguntes, oigan, ¿pueden publicarme? Porque realmente pues no te van a hacer caso, no lo hagan por medio de redes sociales. También, fíjense mucho si las editoriales en ese momento están recibiendo manuscritos, porque tienen algún periodo de cierre. Por ejemplo, editoriales como, no sé si Oz o Hydra, no tengo idea de cuál de ellas dos, tienen periodos
muy estrictos para recibir manuscritos, y después de esos periodos cierran por un tiempo y ya no reciben nada y la gente les sigue mandando sus manuscritos y nunca reciben respuesta. Entonces, primero fíjense si las editoriales reciben manuscritos, y otra cosa bien importante, fíjense si su editorial, con la que ustedes quieren publicar, publica el género de libros que ustedes están escribiendo. He sabido de casos de, no sé si conocen la editorial Titania, que es una editorial de romance allá en España, y he sabido de casos de escritores, colegas escritores, que les mandan sus libros de fantasía o de terror a una editorial como Titania, y le digo, es que ni siquiera es del género que ellos manejan, entonces no vale la pena que trates de mandar tus manuscritos a ese tipo de editoriales, porque pues no sirve de nada, ¿verdad? A ver, ¿recomendaría iniciar en Amazon autopublicación? Sí, 100%. Si van a autopublicar, primero prueben con Amazon y después se pueden ir a otros portales y ya no les convence. ¿Van a sacar Mi Conquista? ¿Tiene una lista? Esa pregunta no es de aquí. ¿Sacarás otra historia cuando la acabe La Nación de las Bestias? Tengo un montonal de libros por escribir que no tienen ni idea. Oh, yo también te quiero, Mike. Gracias. A ver, ¿el contrato con la editorial se hace por libro o por saga? Depende de la editorial. Hay algunas, o el tipo de libro que estés proponiendo. Hay algunas editoriales que sí te hacen el contrato por por una saga completa, y hay unos que te hacen libro por libro. Por ejemplo, en mi editorial de Estados Unidos, ellos me hicieron el contrato por la saga completa, 4 libros, y con Editorial Océano estamos yendo libro por libro. Entonces, te digo, depende del tipo de editorial. Espero no haber revelado información importante. A ver, otra. ¿Cómo lidiaste con la crítica? Pues mira, subí 10 kilos en desde que publiqué mi libro, entonces la forma en la que yo lidiaba con la crítica era comiendo. Se los juro que no, sí. No, gracias a ustedes por preguntar. Fue muy difícil lidiar con la crítica al principio porque yo no estaba acostumbrada a ella. He sido artista durante 15 años y estaba acostumbrada a que la gente pues criticara mi trabajo artístico, mi obra pero la crítica era muy momentánea. Es decir, yo hice una obra que me tomó unas 2 semanas y la gente la ve y le dice si le gusta o no le gusta, aunque generalmente siempre recibía críticas positivas. Entonces pues era un trabajo de una semana que bueno, no gustó tanto, puedo hacer otro y ya está. Pero La Nación de las Bestias me tomó un año entero hacerlo. Entonces cuando tienes un año trabajando en una historia y en tu bebé y de repente pues a la gente no le gusta, cosa que es muy válida, pues sí te da como el patatús. Porque eres como mamá cuervo y es tu bebé y dices así, déjala más, ¿verdad? Entonces sí me fue difícil lidiar con la crítica al principio, pero lo superé, también porque tenía mucho apoyo emocional y lamentablemente yo sufro mucho del síndrome del impostor, por lo mismo que también soy artista, entonces toda mi vida he estado pegada a la crítica, he sido el centro de la crítica, todo lo que hago ha sido criticado toda mi vida. Entonces eso me ha desarrollado síndrome del impostor, pero ahora estoy bien. ¿Cómo sé que mi libro ya está listo para publicar? Un libro nunca va a estar listo. Nunca va a estar listo. Incluso cuando La Nación de las Bestias ya estaba impreso y en toda la librería, yo dije así de, le falta algo. Yo así de, regrésenlo, quiero corregirle algo. Un libro jamás va a estar listo. Como autor siempre vas a querer arreglarle algo, modificarle algo. Creo que simplemente tenemos que decir, ¡hola! Hola, 313. Yo creo que simplemente queremos que sea perfecto y es imposible, y solamente tenemos que tratar de ver el tiempo en el momento en el que simplemente lo tenemos que dejar ir. Solo hay que dejarlo ir, nunca va a estar terminado, déjalo ir. A ver, otra pregunta. 4 libros, sí, tendremos una saga. Eso es lo que estamos planeando. ¿Cómo ha sido la experiencia con tus editores en Océano? Son un amor, la verdad es que yo tengo 2 editores en Océano y me han tratado súper bien, son personas muy serias y los quiero mucho y les mando muchos saludos y abrazos, por favor no me maten, por favor. Ay, no, pero me ayudan muchísimo, es un gran equipo en general. Editorial Océano creo que es para los autores nacionales, creo que Editorial Océano es la mejor casa que hay aquí en el país. Se preocupa mucho por sus autores, por todos y cada uno de ellos. No nos ven como ganado, cosa que suele pasar en muchas industrias, que pues somos un número más, y siento que
Editorial Océano pues no somos un número más, somos apuestas y todos valemos y a todos nos dan como nuestra importancia y nuestro cariño. Entonces yo he tenido me han tratado muy bien Editorial Océano y los quiero mucho. A ver, 4 libros. Okay. ¿Cuál es el proceso de promoción que has hecho con tu libro? Bueno, cuando era autopublicada lo que yo hacía era que buscaba pre-reseñadores, hice campaña de pre-lanzamiento, hice campaña la campaña de pre-reseñadores me sirvió mucho para que la gente fuese conociendo mi libro mediante otros blogs. Yo lo regalaba y es lo que hacen de hecho las casas editoriales, que te mandan un libro y tú haces una reseña y gracias a esa reseña estás ganando como publicidad gratis, por así decirlo. Es lo que yo hacía como autopublicada, buscaba bloggers que leyeran mi tipo de libro y no los acosaba. Una de las peores cosas que puedes hacer es acosar a los lectores. Les ofrecía mi libro gratis. Tampoco le cobres tu libro a un pre-reseñador, por favor. He visto que mucha gente hace eso y eso está mal, no lo hagan. Entonces sí, esas fueron como una de las cuantas cosas que hacía. Hice mucho arte promocional, muchísimo. Yo creo que hice como unos 150 artes promocionales diferentes. De hecho, mucho del arte promocional que yo hice como autopublicada, Editorial Océano lo utilizó para su campaña. Entonces, y hasta mi mejor amiga, mi beta reader, pues hizo la música original. Entonces tenemos música original de La Nación de las Bestias. ¿Cuándo publicaste en inglés con español? A muchos autores independientes les gustó publicar en inglés. La verdad es que mi libro fue traducido por la editorial en Estados Unidos, entonces es complicado, pero si vas a publicar en inglés recomiendo que sí tengas como un traductor o un corrector de traducción, porque los anglosajones son muy exigentes con las traducciones. Me han recomendado mucho La Nación de las Bestias. ¡Ay, gracias! Léalo, por favor. Es bello y oscuro. Gracias, ojalá lo leas. O sea, tenemos que buscar una editorial que vaya con el género que escribimos. Sí, por supuesto. O sea, si tú ves que la editorial tiene un sello donde tú publicas, que es afín a tu libro, tienes que hacerlo. Tenemos siempre, no importa si nos gusta más cómo se ve esta editorial en una estantería que otra, tenemos que irnos por la que nos va a dar lo mejor para nuestro libro. Y muchas veces ni siquiera una editorial comercial es eso. Muchas veces las editoriales independientes son las mejores casas para los autores nacionales. Entonces, no nos olvidemos de las editoriales independientes, que también son muy importantes. ¿Cómo decides qué género escribir? Yo creo que eso ya depende de ti, de lo que te gusta, de lo que te nace hacer. Yo creo que puedes empezar escribiendo lo que tú quieras y ya cuando lo terminas de escribir ya lo puedes meter en un género. Creo que es cosa de estudiarlo. El libro fue una completa revolución en Blogger. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Ya lean todas las 100 veces. ¡Gracias! Tengo que decir que tenía un bloqueo lector después de leer La Daga de Philip Pullman y sí, voy a ver fue con tu libro. Al momento lo estoy amando. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito! Siento bien bonito. ¿Puedes volver a explicar el proceso de publicar en Amazon? Este live se va a repetir. Va a estar guardado en la cuenta de Amazon y la cuenta de Editorial Océano, y entonces van a poder ver toda la plática y van a poder tomar notas de todo lo que estuve diciendo de autopublicación. Eso de acosar es lo peor. Tengo un caso con el autor del... Ok. Sí. A ver, tampoco sabía lo de la música. Sí, tenemos música original de La Nación de las Bestias y vamos a tenerla para el segundo libro también. Entonces, para que vayan y la escuchen, está en YouTube. Busquen La Nación de las Bestias Soundtrack y lo van a encontrar. Yo lo leo y leí una más rápido. ¡Ay, gracias! ¿Qué casa editorial independiente recomiendas? Pues tenemos, por ejemplo, la más popular en México es Almadía. Ahorita, de hecho, les voy a pasar una lista de editoriales independientes, aunque no sé si las quieras de aquí de México o de otros países. Porque también mucho lo que estamos haciendo los autores latinos es irnos con editoriales independientes de España a que nos publiquen y no sé. Ya en tu libro les gustó, vuelves a la feria. ¿Qué noticias tengo de La Nación de las Bestias 2? Bueno, creo que ya me estoy tardando casi una hora con el live. A ver, ¿estudiaste algo para poder escribir? No, la verdad es que yo soy una lectora desde que soy pequeña y no sé, como que expresarme siempre ha sido lo mío. Yo empecé siendo escritora de fanfics. Yo era fanficker. Desde que tengo 12 años me encantaba escribir fanfics. Esa es mi única educación en escritura que tengo. De todo lo demás soy súper nueva. Sí, de México. A ver.
una última preguntita. ¿Cómo te autopublicaste? ¿Lo hiciste también en español? Si ya me lo habían preguntado. O sea, tengo que... ¿Cómo lidiaste con la crítica? Creo que ya es todo. Sí, creo que son todas las preguntas que tenía por ahí. Sí, arriba los fanfics. A mí me encantaría dar una plática de fanfics y del fandom. Pero bueno, otro consejito rápido antes de... Ya sé, estamos encerrados. Podríamos estar aquí platicando un ratote. Pero ya me estoy comiendo el tiempo de la cuenta de la editorial. Perdón. Ay, Mike Rojo, que está aquí en la plática, es otro de mis beta readers. Pueden acosarlo. Es otro de mis beta readers. Mi autora favorita era fanficker. Es que los que escribimos fanfics somos geniales. Una vez una persona dijo, los que escriben fanfics nunca serán escritores de verdad. Y yo así de, ¡ja! Toma eso. Perdón. Saludos de Aguascalientes. Hola, ¿qué tal? ¿Vas a tardar mucho en salir la edición en inglés del segundo libro después de que salga en español? Va a salir en octubre. No sabemos cómo, con esto del coronavirus todos estamos en la industria editorial súper abajo. No, estamos a la expectativa de ver qué va a pasar, pero se supone que el segundo libro en inglés se publica en octubre. ¿Tienes fanfics en alguna plataforma? No. Ya hace 10 años, no. Hace como 7 años ya borré todos mis fanfics y dejé de escribir fanfics porque pues, la vida me trató muy mal y me hice escritora. Entonces sí, ya no tengo. Otra cosita. Necesitamos esa plática de fanfics. Sí, yo creo que voy a hacer un live también en mi cuenta personal para platicar de fanfics. Yo vine a hablar de libros y de cómo publicarse con una editorial o de forma independiente, pero también voy a hablarles de la palabra del señor de los fanfics. Perdón, se me va la onda. Otro consejo para que puedan publicar con una editorial. Me van a matar las editoriales, me va a matar Editorial Océano diciendo esto, pero aprovechen las ferias de libros para conocer a los editores o a conocer a la gente de promoción de las editoriales. Sobre todo les recomiendo la feria, la FIL de Guadalajara. ¿Cómo preparan su manuscrito para entregárselo a una editorial? Primero, tienen que hacer un resumen. Tienen que hacer un resumen con spoilers de su libro. No se preocupen si les están spoileando toda la historia. Para poder entregar un manuscrito, tú haces un paquetito donde tienes tu información sobre quién eres, cómo te llamas y de dónde vienes. Y leyendas legendarias, yo escucho leyendas legendarias todos los miércoles, soy súper fan. Me encanta, sí, yo soy súper fan de leyendas legendarias. De hecho, mira, uno de mis sueños guajiros es mandarles uno de mis libros, porque yo sé que Badía se va a quedar sin ¿qué diablos? A ver, cuando vayan a una feria de libros, sobre todo la FIL de Guadalajara, y quieren llevar su manuscrito, pregunten en las editoriales, no nada más en las grandotas, sino también en las independientes, qué necesitan para que su libro sea leído por un editor. Ellos les van a decir si están disponibles, si no están disponibles. En un disco lleven su manuscrito y un resumen de su libro con spoilers. Todos los capítulos un resumen sobre lo que pasa, los personajes, etcétera, 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 y una fichita sobre quiénes son. Ok. Este es otro consejo. Y también... Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, qué bonito. A ver, hay otra pregunta. Se me van las preguntas, les juro que no habla de ventas en Amazon, por Kindle, es igual que Amazon. Sí, porque Kindle pertenece a Amazon, entonces son el mismo sistema. Ok. Bueno, si ya escuchando leyendas legendarias, podríamos hablar de 1000 cosas aquí, yo lo sé. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta sobre me inspiró a seguir mis planes de escribir alguna cultura? ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Mi legado está sirviendo para algo, no solo para torturar a Elise. Igual aplica para ilustradores, podemos entregar tarjetas o portafolios en la FIL. Sí, súper recomendado que hagan eso. Haz un portafolio bonito para llevar a la FIL. Otra recomendación, lean Lavares, un libro sobre demonio. Llegué tarde, pero aquí andamos. Hola, Amy, ¿cómo estás? ¿Consideras publicar un nuevo libro o nueva historia pero independiente? Depende de la historia, porque yo sé que hay algunos libros que son muy complicados de publicar en México. Entonces... también por el simple hecho de que seamos autores nacionales, las editoriales ya arriesgan mucho publicando nuestros libros. Entonces, no lo sé, yo creo que tal vez si publico así como libros que no están muy asiduos, o más bien que no se parecen mucho a los libros que ya estoy publicando ahora, tal vez lo haga de forma independiente, o libros con los que no me quiera arriesgar ir con una editorial, puede que sí lo haga, porque sí, la verdad, publicar de forma independiente sí me gustó mucho.
¿Consideras publicar? Ah, ok. ¿Solo empezaste a escribir por escribir o te informaste sobre estilos y reglas? No, la verdad yo empecé a escribir como la Virgen me dio a entender. Así que me dio una epifanía en la noche y de repente me levanté al día siguiente y dije, voy a escribir mi propia novela. La verdad es que también yo empecé a escribir porque estaba muy enojada con la literatura juvenil de aquel entonces. Estoy hablando del 2016, 2015, donde todo era muy normativo, todos los protagonistas pues eran héteros y blancos y esto. Entonces dije así, estoy harta de este tipo de libros. Entonces dije, voy a escribir mi propia historia. Lo escribí por convicción, ahora sí porque me nació. Yo no sabía que se iba a convertir en este pequeño monstruo, pero pues aquí está. ¿Cómo me encuentras en redes sociales? Como Mariana Palova. ¿Cómo hiciste para elegir el género para tu libro? Creo que simplemente empecé a escribir y ya después como que lo metí así como soy Mariana Paloma, sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mariana Paloma. ¿Alguna recomendación para escribir en una crisis creativa? Lee mucho. Si estás en una crisis de escritura, lee mucho. De hecho, yo no puedo concebir un autor que no lea mucho. Si tú tienes una crisis, empieza a leer libros, si quieres, del género en el que estás escribiendo, si quieres no, para inspirarte, y eso ayuda mucho. Leer mucho ayuda mucho. Exceso de café, sí. ¿Cómo te encontrás en redes sociales? Fíjese que yo ya no puedo tomar café en estas semanas porque tengo los triglicéridos altos y migraña, me quitaron el café y esto es como... Sí. ¿Viste en las fines en mi día seré como... Oh, no quiero ser como yo, soy una bola de depresión y de nervios alterados. Ay, sería un fanart, eso sería muy bello. Amo cuando me hacen fanarts y me hacen fanfics. Mi parte de fanfiquera es súper feliz cuando leo fanfics que me hacen de mi libro. Es como de... No sé, es el honor más grande del mundo. ¿Qué es más complicado para ti? Crear el mundo o los personajes. Creo que el mundo, pero sobre todo la Nación de las Bestias. Es que no sabría decirlo porque como la Nación de las Bestias es mi primera novela, entonces ya saben. Si decidimos publicar de forma independiente, además de ferias de libros, ¿dónde podemos promocionar nuestro trabajo? Puedes mandar, si están buscando editoriales independientes, les recomiendo que se metan mucho a Twitter, donde hay un montón de editoriales independientes, principalmente españolas. En México todavía nos falta un poquito hacer espacio para la literatura independiente, sobre todo de fantasía y de literatura juvenil. Siento que es algo que nos falta muchísimo en México, tanto a las editoriales comerciales como independientes, abrirle espacio a los escritores de fantasía y de juvenil. Una plática de fanfics, consumir muy importante para los autores. Por tu culpa empecé a hacer fanfics. Decimos por acá de pandemia. Ok. ¿Dónde pueden promocionar más su trabajo? Internet es una parte buenísima para promocionar su trabajo. Solo hay que saber hacerlo bien. Si a alguien le interesa saber a fondo cómo autopublicarse, voy a tener un taller ya más adelante. Búsquenme en Mariana Palova y en mis redes sociales. Y más adelante les voy a decir de un taller online que voy a dar. Entonces, para quien se quiera apuntar, ahí hablamos más sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre editoriales independientes con las comerciales? Tengo entendido que las editoriales comerciales, por ejemplo, lo que son Océano, Random, Planeta, etcétera, etcétera, son editoriales que ya llegan a más países. Y las editoriales independientes son las que se mueven solamente en el país de origen. Mariana, ¿cuándo le metiste al research? Hice muchísima investigación. Yo tengo una obsesión por la investigación, entonces fui a Nueva Orleans para poder investigar de mi novela y leí como 50 libros o algo así. Bueno, no tantos, pero sí leí bastantes libros. Aparte que pues yo en mi familia tengo raíces francesas y cosas así, entonces tengo como una conexión importante con Nueva Orleans y eso es parte de mi research. ¿Eso es posible autopublicar sin tener un peso en el bolsillo? Sí puedes, pero yo te recomiendo que sí inviertas en un buen diseñador, por lo menos para tu portada. Lo peor es que tu libro se puede encontrar en digital. Sí, todavía lo tenemos en digital. Entonces, ¿qué tan largo estará el segundo libro? Editorial Océano me va a matar cuando lo vean. ¿Darás talleres presenciales en la Ciudad de México? Como con esto de la pandemia, la verdad es que no tenemos idea de cómo va a seguir el año. ¿Cómo fue la sensación de publicar tu primer libro en Amazon? Pues fue bien bonito, hasta lloré y cosas así. Pero yo siempre lloro, yo lloro por todo. O sea, a mí me dices qué bonito está tu libro y yo voy a llorar, de seguro. Ok, vamos ahora sí. Últimas preguntas, voy a contestar unas 3, 4 preguntitas más sobre cómo publicar sus libros con una editorial y así de forma independiente. Y tú como diseñadora, ¿ganas por crear las portadas y también tienes regalías? No, a mí me pagan por hacer las portadas
Y las regalías, esas son para los autores. A mí me pagan nada más una vez por hacer una portada y ya está. Para quienes quieran ver mi trabajo de portadista, pues bueno, está La Nación de las Bestias, también hice la portada de Cinder y El Príncipe de Medianoche y la portada de Damisela, entonces ahí pueden ver mi trabajo. Que se esperen los editores del Océano. Perdón. ¿Qué autores nacionales recomiendas? Bueno, depende del género que a ustedes les guste. Por ejemplo, de romántica recomiendo a Yunuen González, que es una autora independiente. Tenemos a los autores pues que ya todo el mundo conocemos, por ejemplo Malpica, Jaime Alfonso Sandoval, también tenemos Alberto Chimal, Arrox, que son pues escritores ya consagrados, pero también por ejemplo tenemos artistas independientes, escritores independientes como Andrea Saga. Aquí me dicen que me queda 1 minuto 50 para acabar la transmisión. Creo que es por el tiempo que nos permite aquí Instagram para tener un live. Aquí, ok. Bueno, por último, un mensaje súper importante. Ya no puedo contestar más mensajes porque ya me va a sacar Instagram, pero si quieren hacerme más preguntas, búsquenme en mis redes sociales y añádanme y síganme y esas cosas. Por último, la siguiente semana, me parece, vamos a tener un anuncio súper importante sobre el segundo libro de La Nación de las Bestias. Voy a hacer otro live donde van a poder preguntarme más cosas y sobre todo les vamos a enseñar la portada final del segundo libro de La Nación de las Bestias y lo más importante, les voy a leer el primer capítulo, me parece que el primer capítulo o el prólogo, me parece que es el prólogo. Les voy a leer el prólogo del segundo libro, entonces estén atentos a las redes sociales de Océano, les vamos a dar muchas noticias sobre La Nación de las Bestias 2, ya se viene este súper librote. Tengo 3 años trabajando con él, así que no me golpen. Pero sí, la siguiente semana, repito, vamos a tener un live anunciando la portada del segundo libro y leyéndoles el prólogo de La Nación de las Bestias 2. Así que, saludos desde México. Espero que les haya gustado este live. Si quieren volver a verlo, ya saben, chéquenlo en las redes sociales de Océano. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Estuve muy contenta. Nos vemos en el siguiente live. Y